Buenos días a todos, soy Francisco Tosi de Buenos Aires. Un'altra volta ai recién. Buen día, Francisco, ¿cómo va, Giancarlo? Giancarlo, buenos días, muy bien y muy contento de estar conectado con ustedes y ansioso por escucharlos. Gracias, gracias. Siempre cortés, demasiado. Buenos días a todos, Jorge Fernández desde Bolonia. Buenos días, doctor Fernández. Giancarlo le habla. A la derecha tenemos el profesor Pablo Micheli de la Facultad de Ciencias Económicas, que le da la bienvenida, me imagino, seguramente. Y bueno, estamos esperando de terminar el proceso para darle curso al momento programado. Muy bien, muchas gracias y mucho gusto. Desde la Argentina a Buenos Aires. Buenos días. Sí. Gracias. Sono già le 10. Che dici? Dovete parlare del signore Tossi, non so se volete il signore da Zanata, non so se volete salutare. Sì, sta aperto. Sì. Buen día, profesor Sanata. Dice Buenos días a todos, desde Bolonia también, mucho calor aquí. Mucho calor. Nosotros tenemos la mente más fresca aquí, pero le damos la bienvenida. Gracias por la benevolencia que tuvo para con nosotros, de concedernos este tiempo que sé que no es fácil recortarlo en su intensa actividad. Además, anoche tuvimos la sorpresa y el placer de tener una anteprima escuchando su entrevista por TN, así que la consideramos de buen auspicio para todo lo que está por llegar. Se había trabado mi conexión, ahora estoy de vuelta. Bueno. Perdón, me perdí en los últimos 2-3 minutos porque se había, no sé por qué, bien, cortado la conexión. Pero ahora... Le agradecía su participación, la benevolencia que tuvo para con nosotros y con la iniciativa que asumimos. Estamos muy contentos, es decir, poco, de la oportunidad que nos ofrece. Y comentaba que tuvimos el placer, la sorpresa anoche de escuchar su entrevista por TN, la cual consideramos una anteprima de la que estamos de la conversación. Bueno, el tema es diferente, pero sí hay puntos de contacto, siempre los hay. Pero no, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer. Así que cuando uno puede, y más con una institución tan prestigiosa para un italiano, en fin, no, es una felicidad para mí. Gracias. El profesor Pablo Micheli, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, me acompaña aquí en el estrado. ¿El decano? Buenos días, profesor Sanata, un gusto, la verdad. Gusto mío. Acaba de conectarse el decano de la Facultad de Ciencias de Derecho, el profesor Villegas, al cual damos la bienvenida y agradecemos también. Hola, muy buenos días a todas las personas que participan de este gratísimo encuentro. Gran abrazo, Giancarlo, y a
la Sociedad Dante Alighieri por la convocatoria, por la organización, por invitarnos a ser parte y a contribuir conjuntamente en este evento trascendente, con la presencia del profesor Loris Sanatta, a quien tenemos no solo una gran admiración intelectual y académica, sino también un gran respeto por su compromiso cívico. Y además de ser un estudioso de nuestro país, de América Latina, en particular de las temáticas vinculadas en los últimos años a los populismos, también es una persona defensora de las ideas de la libertad y de la república, que creo que son valores, y de la democracia, que son valores universales en todos los lugares del mundo, o que deberían serlo, para defender los derechos humanos y el Estado de Derecho. Así que en ese contexto, muy agradecidos. También veo en pantalla al señor secretario general de Relaciones Interinstitucionales de nuestra universidad, al arquitecto Gustavo Tripaldi, que participa de este encuentro también, porque tenemos unos vínculos muy estrechos con la Universidad de Bolonia de hace muchísimos tiempo, en la sede de aquí de Buenos Aires, universidad con la cual inclusive tenemos pendiente para el futuro la organización de estructuras curriculares comunes que permitan a nuestras universidades vincularnos de manera más directa, ya con propuestas académicas de grado y posgrado, donde profesor Sanatta seguramente lo vamos a tener con mucho gusto compartiendo estos espacios. Así que agradecerle a la Sociedad Dante Alighieri, a la Universidad de Bolonia, a su presencia, profesor Sanatta, por este encuentro, y decirle que de nuestra universidad, de la Universidad Pública Argentina, vamos a seguir trabajando, como siempre, y cada vez con más entusiasmo, para construir ese futuro próspero y compartido que queremos para nuestros pueblos, alentado siempre por la razón y por la pasión que tenemos, en nuestro caso por el derecho, pero básicamente también por el saber en todos los aspectos, por la historia, por la libertad, por la justicia y por la igualdad. Muchísimas gracias, Giancarlo, por la organización, doctor Fernández Inviti de la Universidad de Bolonia, profesor Sanatta, y si me permiten, con la autorización de ustedes, quisiera que, si puede, el señor secretario general de la universidad, el arquitecto Tripaldi, decir algunas breves palabras respecto de nuestro vínculo con la Universidad de Bolonia histórico, si es posible. Su questo tenemos aparte la relazione istituzionale, una relazione personale con l'architetto al quale enviamo il nostro saluto e le passamos la palabra para sus conceptos. Muy buenos días, muchísimas gracias, Giancarlo, a las autoridades académicas que me precedieron, a las palabras del decano, al profesor Loris Sanatta. La verdad que desde el área de Relaciones Internacionales de la universidad, y en un sentido amplio, en la cooperación interinstitucional, es una satisfacción poder tener actividades de esta trascendencia para nuestra región, sobre temas, digamos, que realmente interesan a la sociedad en este particular momento también que vive el mundo y que vive nuestro país. Con la Universidad de Bolonia nos une más de 25 años de relaciones institucionales fructíferas, fortalecidas en los últimos 15 años con relaciones muy intensas también, tanto con su sede en Buenos Aires como con su sede central. Tenemos convenios de cooperación marco, convenios específicos en áreas estratégicas para el desarrollo territorial, convenios en el área de la Facultad de Ciencias Económicas, para la formación de alumnos de grado que puedan hacer y tener dobles titulaciones entre ambas instituciones. Tenemos el Observatorio Pymes, una herramienta fundamental para el desarrollo territorial también de las regiones de Argentina, que promovió la Universidad de Bolonia en un trabajo en red y asociativo. Y como decía el decano, el doctor Villegas, un proyecto muy especial con una nueva oferta en ciencias políticas e internacionales, que desde la unidad académica que él preside y con el apoyo de la universidad queremos tener la cooperación de universidades de prestigio internacional como la Universidad de Bolonia para poder también desde esta región del país insertarnos con mayor fuerza en estos temas internacionales. Así que en nombre de la rectora y de toda nuestra universidad, el cordial saludo y las felicitaciones a esta gran iniciativa. Muchísimas gracias por su participación y por la palabra que expresó. Con seguridad se volverá
Intentaremos lo posible, todos los participantes, que todo se vuelva una realidad y que salgan proyectos concretos de estos encuentros. Hay una sola, como le comentaba, hasta la presencia del profesor Micheli. Tenemos que, por ahora, por lo menos lamentar la ausencia del profesor Brian Pocard, que anoche a las 10:30 me comunicó que una emergencia de otra naturaleza lo convocó para esta mañana a las 8:30, que pero de alguna manera, si se lograba liberar, venía para su participación. De otra manera, hubiese enviado un mensajito de disculpa y de sostegno a la iniciativa. Yo, si estamos todos de acuerdo, empezaría un poquito los trabajos para dejar la palabra a la estrella y la persona esperada, que es el profesor Loris Sanata. Hablo un poquito de este encuentro desde la función de presidente de la Sociedad Dante Alighieri, la cual en estos últimos tiempos está asumiendo una serie de iniciativas con el absoluto consenso de todos los socios de la comisión directiva, con el objetivo de ampliar la área clásica de operaciones y de influencia de la asociación. Nosotros estamos convencidos, siempre nos hemos ocupado a lo largo de los años, de las décadas. Hace 62 años que estamos presentes en Corrientes, 135 en el mundo, tenemos 500 sucursales en el mundo, como todos saben, pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, la Sociedad Dante Alighieri decidió abrir un poquito el juego, asumiendo una iniciativa que tiende a instalar en pequeño, en la medida que se pueda, con las proporciones debidas, lo que nosotros llamamos definir el sistema Italia en Corrientes. Hacer que las instituciones que concurren a formar el sistema que tan éxito han asegurado a nuestro país, tan pobre de territorio y de recursos primarios, este sistema ha logrado transformar el país en una potencia mundial económica y exportadora. Nuestra ambición y nuestro accionar en este periodo es exactamente esto, de abrir el contacto con los integrantes, los participantes de pleno derecho de este sistema Italia, en pequeño hacerlo operativos en Corrientes y poner a disposición de las empresas, de las instituciones, de todo tipo de Corrientes, el sistema para el recíproco beneficio y crecimiento. Con este espíritu, hemos iniciado hace meses, un par de meses, el doctor Francisco Tosi, vicepresidente de la Cámara Italiana de Comercio de la República Argentina, puede ser buen testigo de lo que estoy afirmando. Realizamos una reunión entre la Cámara de Comercio de Corrientes, el elemento empresario de Corrientes, la Cámara Italiana de Comercio, que no es éxito a definir exitosa y productiva y está produciendo resultados concretos. Después de eso nos hemos dedicado al área con esta iniciativa con la Universidad de Bologna, que con la generosidad que con la distingue el profesor Fernández Inviti se puso a disposición, ayudó de manera insustituible para la realización del momento, de ofrecer a los estudiantes, todos los interesados correntinos, integrantes del colegio profesional, la posibilidad de acceder a cursos de posgrado, de máster que la universidad posee, que el profesor posee, desarrolla y ofrece, y que el profesor, el director del campus de Buenos Aires, mencionará en su intervención. Yo, como ya lo hemos dicho, está invitado y ha participado de manera insustituible sea la Facultad de Derecho con el decano profesor Villegas aquí presente, sea la Facultad de Ciencia Económica representada por el profesor Pablo Micheli, que creo tiene toda la intención de ofrecer los saludos de la institución a título personal y a título institucional. Así que termino rápidamente espero que todos estén satisfechos de la iniciativa y que pueda producir los frutos que todos deseamos. Profesor Micheli, la palabra. Gracias, Giancarlo. Buenos días para todos. Buenos días al profesor
Sanata, al doctor Fernández, a todos los que nos acompañan en este encuentro. Y la verdad que sí, no solo como docente de la Facultad de Ciencias Económicas, sino también, digo, como correntino, llegar con todos ustedes a esta parte del país a través de esta manera, la verdad que es algo que nos pone muy contentos a todos. Y como han dicho algunos antes, la verdad que esta iniciativa de la Dante Alighieri es realmente muy buena, y en épocas en donde quizás todo tiende a separarnos y a distanciarnos más, esto está construyendo un puente, está abriendo puertas, está sembrando posibilidades para jóvenes, para estudiantes, para docentes, en esta cuestión puntual, a continuar sus estudios o a perfeccionarse con los convenios con esta universidad, ¿no? La verdad que es algo muy bueno, que cada uno lo sabrá aprovechar de la mejor manera posible, pero creo que hay que rescatar esta iniciativa, que no es común, más en estos tiempos, y como por ahí también en alguna ocasión lo escuchamos al profesor Sanata decir, ¿no? En todo este proceso de construcción tenemos que ser un más uno y no un menos uno. Tenemos que tratar de sumar y que realmente eso le agregue valor, en este caso, a estas iniciativas. La verdad que les agradezco la invitación a hacernos parte como socio Dante a este encuentro concreto y a esta iniciativa, en donde ojalá podamos sumar nuestro granito de arena. Y la verdad que muy contento, no solo por el encuentro, sino también por esto que esperemos de muchos frutos, y esperemos que estos frutos se puedan transformar en algo muy valioso para cada uno de nuestros jóvenes acá de Corrientes y de la zona, que lo quieran y puedan aprovechar. Así que es un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Y bueno, es el puntapié inicial a esta propuesta que bueno, sin duda va a dar muchos frutos. Así que muchas gracias y continuamos. Sí, hay un mensaje del profesor Vallejar Porcar, si alguien lo quiere leer, después cedemos la palabra, considerando que la espera siempre es algo muy, solo estamos generando más espera para la palabra del profesor Zanata. Sí, profesor Vallejar Porcar, para manifestar su cercanía, envió un mensaje. Señor presidente de la Sociedad Dante Alighieri, doctor Giancarlo Perversi, señor Loris Sanata, profesor Loris Sanata, profesor Fernández Inviti, me dirijo a ustedes con el fin de expresarle mis disculpas por no poder asistir a la conferencia que dictará el profesor Loris Sanata, Machiavelli entre Historia y Actualidad. Lamentablemente, un compromiso impostergable surgido a último momento me impide estar presente como hubiese sido mi deseo, esperando poder acceder con posterioridad a la disertación y dando por descontado el éxito de la misma. Los saludo con mi mayor consideración, profesor Pedro Vallejar Porcar, senador de la Nación. Perfecto, muchas gracias Nadia, enviamos nuestros saludos al profesor Vallejar Porcar y nos callamos y pasamos la palabra al profesor Loris Sanata para su disertación. Bueno, muchas gracias y buenas tardes desde Italia. Ahí es mañana y bueno, es una emoción, la verdad que es una emoción para mí porque, bueno, no podemos viajar y hace 2 años que no voy a Argentina. Extraño mucho y me parece muy llamativo que yo tenga que hablar a la distancia. Y serán 20 años que no viajo a Corrientes. Así que estar ahí con ustedes, la verdad es una felicidad, es una manera, aunque sea así, virtual, para estar presente, ¿no? Así que muchas gracias por invitarme. Y bueno, todo el cariño que uno le tiene a Dante Alighieri, ¿no? Es una especie de mito para todos nosotros italianos que tienen tanta familiaridad con la Argentina o con otros lugares del mundo y por lo tanto es un honor para mí poder estar aquí y gracias también a los representantes de la Universidad de Corrientes y es un placer, la verdad. Y bueno, y me alegra muchísimo que podamos de esa manera también
robustecer las relaciones que tenemos con la sede de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires. El profesor Fernández, que la dirige, está aquí presente. Esto también me hace muy feliz porque estamos ambos en Bolonia, pero uno nunca tiene la oportunidad de verse. Así que, bueno, es un encuentro. Y esto me hace, repito, muy, muy feliz. Esto era un deber de mi parte. La segunda cosa que quiero decir como premisa es que yo tengo que también justificar mi presencia aquí desde un punto de vista académico-científico, porque no quiero ser intelectualmente deshonesto y hacerme pasar por un especialista de Maquiavelo. O sea, yo soy un profesor de historia, un catedrático de historia de América Latina, que tiene intereses culturales, ¿sí?, muy amplios. Siempre me fascinó la filosofía política. Vivo o trabajo en un departamento donde casi todos mis colegas teóricos de las relaciones internacionales son de escuela maquiavélica o maquiaveliana, según la palabra que queremos utilizar. Así que tengo familiaridad con el pensamiento de Maquiavelo, pero no soy un especialista y sería de mi parte realmente, repito, deshonesto hacerme pasar por tal. Pero también es cierto que cuando llegó la oportunidad de hablar sobre el tema, la verdad me interesó mucho y por eso también acepté con gran gusto y por eso estoy aquí también. Porque hace pocos meses, en abril pasado, en la ciudad de Rosario, fui invitado a un congreso que duró 2 días de la Liberty Foundation de Indianápolis, al que participaban especialistas, en serio, de Maquiavelo, de varios países, especialmente latinoamericanos, y ahí tuve la oportunidad de volver a leer, después de mucho tiempo, tanto El Príncipe, como el último discurso de la década de Livio, algunos clásicos que ya había olvidado, que había leído durante la etapa universitaria o postuniversitaria, y debatirlo con grandes especialistas que estaban muy al día de los estudios sobre Maquiavelo. Así que aprendí mucho y no digo que entendí más, porque ahora, como verán, mis ideas sobre Maquiavelo son bastante ambiguas y contradictorias, no porque yo tenga confusión mental, tal vez sí, también un poco, pero porque esto, verán, es lo que les pasa a todos los clásicos. Y si hay un clásico por excelencia del pensamiento renacentista, bueno, es Maquiavelo. Así que con eso arranco, pero era una justificación que les debía dar un poco para bajar expectativas, ¿no? Para bajar expectativas, no tengo ninguna genialidad para decir. Y segundo, para justificar mi presencia. Sanata, que habla de Maquiavelo, podría resultarle raro a alguno, pero bueno, algo de eso puedo decir. Lo primero que quiero decir, le podrá parecer raro, porque yo pensé bien en cómo organizar, ¿no?, esta ponencia, también para que no sea demasiado aburrida, para que sea amena, para que no tenga tampoco el tono demasiado académico de la conferencia. Pensé cómo organizarla. Y yo pensé que lo primero obligatorio que hay que decir pasa por una metáfora. O sea, lo que pasa con Maquiavelo es lo mismo que pasa con todos los clásicos. Podría citar una gran cantidad. O sea, que si miramos a su paso por la historia, o sea, cómo fueron leídos los clásicos en la historia, uno tiene la impresión de estar como en un supermercado. En un supermercado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la metáfora del supermercado? Porque, bueno, cuando nosotros vamos a un supermercado ya sabemos más o menos qué queremos comprar, qué nos sirve, qué nos falta. O sabemos qué nos interesa, qué nos gusta y qué no nos gusta. Y terminamos comprando lo que ya sabemos que queremos comprar. Y esto no pasa con los clásicos, ¿no? Pasó con todos. Desde Aristóteles y Platón hasta los más recientes. O sea, uno de los clásicos generalmente toma lo que le sirve, lo que le falta, lo que se terminó en casa o lo que coincide con sus intereses, con su sensibilidad, y muchas veces oculta o prefiere pasar por encima esos aspectos que no coinciden con su visión del mundo o que ya uno lo tiene en la heladera y ni siquiera lo usa.
Lo digo esto del supermercado porque ahora verán que a lo largo de la historia, la verdad que las lecturas de Maquiavelo, tal vez como la lectura de pocos otros clásicos en ese sentido, son lecturas no solamente diferentes entre ellos, como es inevitable que sea, repito, con todos los clásicos, sino que opuestas. La verdad, Maquiavelo tiene una historia casi esquizofrénica de lecturas opuestas entre ellas. Y no hay solución. Yo no pretendo dar ninguna solución. Por otra parte, ¿por qué dar solución o buscar solución? Es imposible dar solución. Probablemente es que la obra de Maquiavelo tiene una ambigüedad intrínseca que puede satisfacer, según las conveniencias, gustos muy diferentes o hasta diría opuestos. Y yo haré algunos ejemplos de ese tipo. Claro, después de ver cómo en la historia Maquiavelo se leyó de una manera y al opuesto de esa manera, pero desde el comienzo, no desde hoy, desde el comienzo. Ya en la Guerra de Religión, era muy cercana a la etapa de Maquiavelo, cuando sus escritos sí estaban ya conocidos, pero no tan célebres como se volvieron después. Bueno, ya en la época de la Guerra de Religión, en realidad Maquiavelo fue utilizado por unos contra otros. Así que imagínense después en la historia de la filosofía, en la historia política, hasta el siglo XX. El siglo XX, según muchos, es un siglo maquiaveliano por definición, y aquí también haré alguna referencia. Entonces yo voy un poco a ilustrar qué hay en este supermercado, qué se ve en esas góndolas, cómo fue leído, ¿no? Maquiavelo, y al final me permitiré ingresar yo también al supermercado, ¿no? Siempre nos hace falta algo. Y le diré que desde mi punto de vista es rescatable de ese supermercado, qué compraría yo en ese supermercado y qué dejaría ahí porque no me interesa o porque no me parece actual o no me parece relevante hoy en día. Claro que yo lo haré con la misma arbitrariedad con la cual todos antes que yo, y mucho más importante que yo, por supuesto, porque flor de filósofos se han medido con la herencia de Maquiavelo, bueno, lo que yo compraría en el supermercado Maquiavelo. Voy a verlo desde la perspectiva de cuatro antinomias que se encuentran muy claritas en la reflexión histórica sobre el legado de Maquiavelo. La primera antinomia es realismo-utopismo. No habría ni siquiera que comentarlo el tema eso, porque el realismo de Maquiavelo, bueno, el realismo es la primera palabra que se nos ocurre pensar cuando se nos habla de Maquiavelo, ¿no? Un poco caricaturizado muchas veces, pero la idea de Maquiavelo fundamental, según muchos, pero no todos, si no, no tendríamos antinomia, es la de la autonomía de la política. Al final, cuando entraré yo también al supermercado, les explicaré por qué desde mi punto de vista este elemento tan discutido y tan contestado también del legado de Maquiavelo me parece de lo más rescatable, de lo más relevante, de lo más históricamente profundo e importante. Pero por ahora me limito a observar que el realismo es siempre, o por lo menos por la mayoría de los que han estudiado y reflexionado sobre Maquiavelo, ha pasado por ser una contribución muy original en su época por parte de Maquiavelo. Cuando se habla de realismo, o sea, la idea de la autonomía de la política, no es que el concepto sea inmediatamente claro y por eso se generó también mucha confusión, ¿no? Para algunos eso significa nada más que en la política no existe la moral y por lo tanto en nombre de la política y del poder y del mantenimiento, el conseguimiento del poder se puede hacer cualquier cosa. Es un poco una caricaturización, es sin duda una gran caricaturización de un pensamiento que es un poco más sutil de Maquiavelo, pero sin duda, el realismo existe y es la idea de que existe un espacio de la política, que es una técnica, que es un arte, que es un sistema institucional, que es una manera de conducirse, que goza de autonomía de todas las otras dimensiones.
Autonomía no quiere decir independencia. Los matices de la palabra son muy relevantes al respecto. Eso no quiere decir, volveré sobre esto, que entonces la política, según Maquiavelo, no tiene ninguna vinculación con la moral, que no tenga un fundamento ético. Por lo menos según la lectura que yo hago de Maquiavelo. Pero al mismo tiempo es el reconocimiento. No lo olvidemos de la época en que escribe Maquiavelo. No estamos en el mundo secularizado del siglo XXI, estamos al final del medioevo. Estamos en una época dominada por lo sagrado, una época donde pensar en una esfera política separada de la esfera moral, autónoma, no independiente, autónoma de la esfera moral, es, bueno, hoy diríamos revolucionario. Y el realismo es esto. El realismo es una esfera de la política que tiene en cierta medida sus reglas internas y que no están entonces determinadas por una visión moral del mundo. Repito, esta visión tiene raíces muy profundas. No casualmente, les decía al comienzo de esta reflexión que acabo de comenzar, toda la escuela de la realista de las relaciones internacionales, que tal vez sea la más relevante todavía en el marco de estudio de las relaciones internacionales, de la teoría de las relaciones internacionales, se encuentra en Maquiavelo un padre, un verdadero padre y fundador. Ahora, se ha repetido tantas veces que esto es la característica más relevante de Maquiavelo, o sea, el realismo político, la autonomía de lo político, de la esfera política, que a veces uno se olvida que en realidad muchos han discutido, o criticado, o contestado directamente esta pretensión. En Italia especialmente, por otra parte, era florentino Maquiavelo, su producción está estrictamente vinculada con la historia de Italia, con el mito nacional italiano, y por lo tanto no es sorprendente que la escuela, o por lo menos la historiografía sobre Maquiavelo, sea en Italia especialmente rica. Y hay una corriente de esta historiografía que no casualmente está vinculada especialmente con uno de los grandes intelectuales del siglo XX italiano, que reflexionó y escribió mucho sobre Maquiavelo, que era Antonio Gramsci, que en cambio ve en Maquiavelo una tradición utopista. Y bueno, el utopismo está en las antípodas del realismo, está realmente polo norte y polo sur, o sea, está del otro lado. ¿Dónde ven el utopismo de Maquiavelo? Bueno, no estoy aquí a repetir y analizar la reflexión de Gramsci, que como siempre es muy aguda, muy articulada sobre Maquiavelo, pero en esta visión, simplificando, la idea es que en realidad el mismo realismo político de Maquiavelo tendría como finalidad una especie de tierra prometida. El príncipe de Maquiavelo en esa óptica sería simplemente una metáfora del sujeto revolucionario colectivo, que en la época de Gramsci sería el proletariado, y el objetivo, o sea, la construcción del Estado por parte del príncipe, sería una especie de consecución de la tierra prometida. No casualmente, en una de sus escasas referencias bíblicas, cosa realmente sorprendente para la época en que escribió, y sobre esto también volveré, Maquiavelo cita la parábola bíblica que todavía hoy es la parábola preferida de todos los utopistas, o sea, la palabra del Éxodo, la parábola del Éxodo y de Moisés enviado por Dios, y que para conseguir la tierra prometida, para devolver el pueblo elegido, liberado ya de la esclavitud en Egipto, a la tierra prometida, bueno, puede utilizar todos los medios y utilizar y hacer todas las crueldades. El fin justifica los medios. Si los medios son moralmente tan elevados como para representar una utopía de salvación. A mí no me convence esta última lectura de Maquiavelo, pero existe, y especialmente entre la larga y robusta tradición gramsciana italiana está muy desarrollada. Yo diría casi, uso una palabra no casual, hegemónica. Esta es la primera antinomia.
Después hay una segunda antinomia, que tal vez sea la más relevante o la más debatida, ¿no?, con respecto a Maquiavelo, que es entre republicanismo y absolutismo. Hay toda una corriente de estudios que ve en Maquiavelo uno de los padres del moderno republicanismo, o sea, del gobierno balanceado, digamos así, gobierno donde la organización institucional está pensada para combatir la tiranía, finalmente, ¿no? ¿Cuántos han escrito sobre esto, no? ¿Cuánto han tomado como modelo a Maquiavelo de acuerdo con la idea, esta también discutible, de acuerdo con sus escritos, con la idea de que Maquiavelo ha sido un teórico del gobierno balanceado? ¿Por qué? Porque de acuerdo con esa lectura, leyendo Maquiavelo, se deduciría que su ideal de gobierno, que su ideal de príncipe, es el príncipe que logra mezclar, equilibrar de forma virtuosa el poder del príncipe y el poder del pueblo. O sea, el príncipe tiene el poder de decidir, pero ese poder no es exento del consenso del pueblo, y el pueblo tiene una participación, como la tuvo en la República Romana, que para muchos es el modelo institucional al que principalmente se refiere Maquiavelo, tiene un poder de limitación del poder. Pero al mismo tiempo, este pueblo no es un pueblo soberano en sentido absoluto, o sea, que es un pueblo que es limitado por instituciones representativas que impiden la tiranía de la mayoría. O sea que de esa manera, lo digo medio en broma, medio en serio, Maquiavelo sería un antecesor del constitucionalismo anglosajón, del constitucionalismo liberal, del check and balance de la constitución inglesa o norteamericana, algo así. Hay una larga tradición en ese sentido, y después haré alguna referencia también de tipo histórico a esto. Pero al mismo tiempo, Maquiavelo, para muchos, es tomado como modelo de absolutismo. O sea, su arte política y su mismo concepto de autonomía de la política estaría finalizado, según muchos, a el ejercicio del poder. Un ejercicio del poder totalmente separado de limitaciones de tipo moral, de limitaciones de tipo popular, y sería nada más que un ejercicio crudo del poder. Ojo, no casualmente Benito Mussolini le dedicó un comentario muy relevante a la obra de Maquiavelo en la revista intelectual del fascismo, ¿no? Jerarquía, en el año, si recuerdo bien, allá por el 24, cuando el fascismo tenía en Italia el problema de definirse ideológicamente. Desde el punto de vista de Mussolini, ¿quién era el príncipe? Era el Estado. El príncipe era el Estado. Y el arte del ejercicio de la política libre de condicionamientos morales, teorizada por Maquiavelo, en ese caso sería el Estado en el cual se agota el principio de soberanía. Como decía Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Pero no fue solamente Mussolini, ¿no? En el búnker de Hitler, entre los pocos libros que encontraron que no fueran reconducibles a la literatura típica del nacionalsocialismo, estaban dos obras de Kant, pobre Kant, en el búnker de Mussolini, que le tocó, y el otro era El Príncipe de Maquiavelo. Por otra parte, se sabe que El Príncipe de Maquiavelo era un libro de cabecera de Joseph Stalin, que tenía una copia, un ejemplar de Maquiavelo, todo anotado y comentado, porque desde su punto de vista, repito, el príncipe era el príncipe absoluto, y que a través de las técnicas enseñadas por el príncipe de Maquiavelo, bueno, controlaba el Estado, y en este caso
la tradición absolutista se vincula. Es cierto, Napoleón también tenía, y comentó el príncipe, le agradezco a Nicolás, me parece una muy buena observación. Yo diría más, que a partir de Napoleón, en cierta medida, se hizo espacio, digamos, en la cabecera de la cama de los grandes dictadores o los grandes personajes históricos, porque después Napoleón se acompañó con Maquiavelo, o sea que casi todos los grandes líderes del siglo XX, además de Maquiavelo, han leído también a Napoleón. Algunos también muy cercanos de ustedes. Bueno, así que la tradición absolutista está vinculada con la lectura de tipo utopístico, sin duda, ¿no? O llamámoslo redentivo, ¿no? De Maquiavelo, tanto como la visión o la lectura de tipo republicano se vincula con la idea realista, ¿no? Hay una tercera antinomia que a mí me interesa especialmente, porque son mis temas, me parecen los temas además más relevantes, que es el Maquiavelo laico, secular, o el Maquiavelo que crea mitos y que por lo tanto está estrictamente conectado con la tradición religiosa. Al leer Maquiavelo y al pensar que Maquiavelo es un escritor de su época, lo primero que impresiona es precisamente la escasez de referencias de tipo religiosas. No casualmente, yo recuerdo haber leído hace un par de meses un lindo libro de un estudioso italiano que estudia la lengua italiana, pero que es un fino analista de la obra de Maquiavelo, y en ese libro también hay una entrevista donde le preguntan, ¿usted qué opina, qué pensaría Maquiavelo hoy? Y bueno, el estudioso ese acepta el juego, porque claro que es un juego, ¿no? Y da una respuesta que me parece muy interesante, o sea, dice, sin duda Maquiavelo hoy no compartiría en el debate europeo sobre qué es Europa, cuáles son los orígenes de la Europa, la identidad de Europa, etc., no compartiría la idea sobre las raíces cristianas de Europa. No porque no fuera cristiano, era imposible no ser cristiano en el mundo de Maquiavelo, por supuesto, sino porque el cristianismo, entendido como fe, como religión, como sistema de ideas que conforma el mundo en que vive Maquiavelo, no era, desde su punto de vista, el elemento que debería dirigir la política. Es un hombre extraordinariamente secular desde ese punto de vista. Es muy llamativo leer Maquiavelo y pensar que escribió en la época en que escribió. Sus referencias son clásicas, son a Grecia, son a Roma, no son a la cristiandad medieval. La cristiandad medieval en las obras de Maquiavelo prácticamente no existe. Y pensar que bueno, él viene de la cristiandad medieval, la tiene a sus espaldas, recién ha terminado, y eso dice mucho. De manera que la imagen que uno tiene, y que yo tengo sin duda desde este punto de vista, es que paseando entre la góndola de ese supermercado, con Maquiavelo uno encuentra la tradición laica de Europa. Más, encuentra un momento clave de su nacimiento. Encuentra realmente el comienzo de la caída de la cristiandad medieval, que después se acompaña con, por supuesto, la reforma protestante, con la guerra de religión, con la revolución científica, con la revolución filosófica, todo lo que queremos, pero bueno, Maquiavelo participa de ese nacimiento de la Europa secular. Pero no todos piensan así. En ese caso también tenemos una antinomia. Ustedes pueden leer varios intérpretes de Maquiavelo que al revés piensan que Maquiavelo a final de cuentas es un hombre todo insertado dentro de una visión de tipo finalmente religiosa, escatológica, finalista. Maurizio Biroli, que es uno de los estudiosos de escuela gramsciana del maquiavelismo en Italia, por ejemplo, y que ha escrito cosas sin duda
muy interesantes, relevantes y agudas, es uno de aquellos de esa escuela precisamente que piensa que en realidad en la obra de Maquiavelo se puede encontrar una fundación de una verdadera mitología de la redención, nada menos. O sea, estamos dentro de un concepto y de un universo totalmente religioso. O sea que en realidad, en la visión de Maquiavelo, la idea del príncipe sería la idea de la creación de un orden político virtuoso basado en la virtud, una escuela de virtud que debería seguir siendo al día de hoy una escuela de virtud del buen político que genera una especie de tierra prometida. El gran redentor de esa manera podría abrevarse en Maquiavelo. La última antinomia es mucho más sencilla y estamos ya casi en la parte del gossip, ¿no? Todos tenemos la idea de que Maquiavelo es un cínico, o sea, el cinismo total y absoluto, que todas las artes del príncipe son legítimas con que sean para conquistar y mantener el poder. Y efectivamente, cuando uno lee Maquiavelo, hay muchas sugerencias al respecto, ¿no? La disimulación, el arte de disimular, fantástico, como la describe Maquiavelo, nunca lo he leído en ningún otro lugar. La violencia represiva, ¿no? Tratada de forma muy cruda. O sea, es mucho mejor reprimir mucho, todo de una vez, en un primer momento, que de reprimir de a poco. Y hay toda una serie de indicaciones de ese tipo que dan la idea de un cinismo total y absoluto. Y de ahí también esta visión, por lo tanto, caricaturizada de un Maquiavelo sin escrúpulos. De ahí la palabra maquiavélico también, ¿no? La idea de calcular siempre lo que le conviene a uno para mantener el poder sin ninguna forma de base ética. Pero del otro lado, en realidad, hay la idea también de un Maquiavelo que, lejos de ser cínico, es un hombre extraordinariamente apasionado, es un hombre entusiasta, es un hombre realmente que, lejos de ser cínico y por lo tanto frío, por lo tanto destacado y indiferente en cierta medida a las pasiones del mundo, que tiene una finalidad a la que está organizada toda su vida y que es una finalidad extraordinariamente elevada desde su punto de vista. Y esta finalidad, no lo tenemos que olvidar, es una finalidad histórica, que es la finalidad de su tiempo, de su época, de su vida finalmente. Y la finalidad es unir Italia, liberar Italia que está dominada por las potencias extranjeras. De eso se trata, de eso se trata. Así que, como ven, lecturas que más antinómicas no se podrían. Y por eso hay quien va al supermercado y le falta fruta y quien ingresa para buscar una bebida. O sea, la verdad, probablemente no es que Maquiavelo se preste a todo eso. Sería lindo, ¿no? Sería interesante que Maquiavelo pudiera volver un día y leer qué dijeron de él, de sus escritos y comentarlos. Pero probablemente las lecturas que se hicieron de Maquiavelo tienen que ver con aquellos que lo leyeron más que con Maquiavelo mismo. Yo creo que esto dependa en buena medida del hecho de que en realidad, si uno lo lee con atención, Maquiavelo no es un teórico. Muchos quisieron construir, yo sobre esto tengo una idea muy clara y convencida, muchos quisieron construir alrededor de Maquiavelo el mito del fundador de la filosofía política o del fundador de la ciencia política. Nada de eso. A mí me parece que en realidad en Maquiavelo no es para limitarlo, para disminuirlo, ningunearlo, para nada, de ninguna manera. Pero nunca me pareció que su objetivo fuera modelizar su pensamiento. Nunca tuve la impresión que él se considerara a sí mismo un filósofo que estaba dictando reglas eternamente o universalmente válidas. Más, ahora estoy yendo hacia el final y lo diré,
es exactamente uno de los elementos que yo compraría en el supermercado Maquiavelo, el hecho de que él no pretendiera ser universalista, no pretendiera modelizar, no pretendiera ser un fundador de teorías o sistemas filosóficos. O sea, que el elemento de generalización que se le adjudicó a Maquiavelo muchas veces, o yo diría casi todas las veces, es fruto de aquellos que quisieron utilizar para sus propios fines, legítimos o no legítimos, a Maquiavelo. Pero antes de decirles qué yo compraría y qué no compraría en el supermercado Maquiavelo, con lo que voy a terminar, le quiero simplemente recordar que a lo largo de la historia, estas contradicciones o aparentes contradicciones sobre el uso de Maquiavelo se han visto muchas veces. Después uno se olvida, porque en la historia, ¿quién conoce la historia? ¿Quién se acuerda de la historia? ¿Quién va a leer la historia? Todos vivimos en un presente absoluto. Pero si nosotros nos fijamos tanto en la historia italiana como en la historia argentina, Maquiavelo, la verdad, ha sido una bandera de frentes enemigos entre ellos. Piensen en Italia. Un pensador liberal como Benedetto Croce, bueno, dio un juicio extraordinariamente positivo de Maquiavelo, precisamente porque Maquiavelo era el hombre en un país católico, en un país de contrarreforma como el Italia, que emancipaba la política con sus reglas de la tutela que siempre había ejercido la visión sagrada del mundo. El Risorgimento italiano, que fue un fenómeno esencialmente de tipo liberal, vio en Maquiavelo un antecesor. Maquiavelo, ¿qué quería? Maquiavelo quería unir a Italia y el Risorgimento lo reivindicó. Pero como ya le dije, en la etapa del fascismo, o sea, el mismo fascismo que enterró la Italia liberal, la Italia constitucional, el mismo fascismo reivindicó Maquiavelo. Y les comenté por qué, ¿no? Para Mussolini, el príncipe de Maquiavelo era el Estado, era su Estado, el Estado absoluto. Pero la historia no terminó, porque ya vimos que la tradición comunista italiana también se reivindicó Maquiavelo, y en ese caso el absolutismo era la pulsión finalista, la pulsión redentora del pueblo trabajador. Y podríamos llegar hasta hoy, un Maquiavelo europeísta, un Maquiavelo postmoderno, los hay por todos gustos. Y en la historia argentina también, no sé si sabrán, no se ha estudiado mucho el ingreso de Maquiavelo en la Argentina. Bueno, pasó a través de diferentes etapas. Hay un investigador, mi amigo querido, que hizo un trabajo extraordinario sobre eso, un libro sobre Maquiavelo en la Argentina, que estudia la influencia del pensamiento de Maquiavelo en la Argentina entre la mitad del siglo XIX y más o menos los años 30, los años 40 del siglo XX, y aquí también, o sea, Juan Bautista Alberdi tenía una visión extraordinariamente crítica de Maquiavelo, muy crítica. Veía en el pensamiento de Maquiavelo, en su idea del príncipe, en sus artes de gobierno, una idea que amenazaba las libertades. Para él, las libertades a las que aludía Maquiavelo eran las libertades de los antiguos, no eran las libertades de lo moderno, no existía el individuo moderno, y yo creo que tenía razón en muchos sentidos. Pero si después nosotros miramos al debate argentino sobre Maquiavelo en los años 30, todo se ha dado vuelta. Los enemigos de Maquiavelo, es cierto, Maquiavelo historiador, José Luis Romero le ha dedicado un estudio y unas reflexiones muy relevantes. En su libro, Leandro Lozada, se lo aconsejo, ha estudiado mucho realmente el debate sobre Maquiavelo en la Argentina, pero en los años 30 del siglo XX ya se han dado vuelta los roles. Los grandes enemigos de Maquiavelo, en ese caso, son los tomistas, son los nacionalistas y católicos, que ven en Maquiavelo el representante típico de la laicidad, o sea, de la autonomía de la política, de la tutela de lo sagrado, y por lo tanto un liberal. Y los liberales argentinos de los años 30 efectivamente redescubren en Maquiavelo que no le había gustado nada a Alberdi. O sea que, como ven, el destino de Maquiavelo no depende tanto de Maquiavelo en sí mismo, sino que depende del contexto en que se sitúa.
Y con eso quiero terminar, porque a esa altura ya ingresé yo también en ese supermercado, y le diré que me sirve y que no me sirve. O sea, y repito, con todo el arbitrio que yo también utilizo para acercarme a Maquiavelo. Bueno, lo primero, esto no tiene mucho que ver con el contenido en mi exposición, pero tengo que decirlo, lo primero, que yo ingresando al supermercado Maquiavelo quiero comprar es la lengua, el estilo, la forma. Para cualquier italiano leer Maquiavelo, ese idioma, es como un viaje a las fuentes, es como un viaje a las fuentes, es un idioma que claro, no es el italiano de hoy, pero sí, la polémica con Dante, claro, ese es otro tema, no voy a poder enfrentarla aquí, pero es un viaje maravilloso, el viaje en la lengua de Maquiavelo, el uso de las metáforas, los matices, la verdad es una joya, una joya espectacular. Pero eso lo dejo de lado, pero tenía que decirlo, me lo debía a mí mismo. Ahora, ¿qué compraría yo? Yo compraría precisamente dos de las cosas que vengo analizando y que yo veo dentro a la obra de Maquiavelo. La veo mezclada con muchas otras cosas que no compraría, pero esa cosa la veo, y son la autonomía de la política y la política secular, entendida como esfera secular. Lo primero, lo de la autonomía política, me importa especialmente porque porque nace de la historia. Me explico mejor. O sea, Maquiavelo tiene una idea de la política y por lo tanto de la historia no triunfalista, no finalista, no teleológica. Y si puede parecer normal en un hombre del siglo XXI, que ha conocido las revoluciones científicas, que ha conocido Newton y Einstein, que ha leído Popper y conoce la filosofía de la ciencia. Bueno, para un hombre de su época, pensar en una esfera política, en una esfera histórica que no tenga una finalidad, o sea, que no responda a un plan de Dios, que no tenga un plan de salvación, que no tenga un destino escrito, que no deba contestar órdenes, que no existan leyes de la historia y que por lo tanto los hombres son responsables de su destino. Esta idea del libre albedrío en la época en que él escribe es extraordinaria. Es extraordinaria, yo creo también mucho más profunda, no sé, de la de un Erasmus en muchos sentidos. Me parece extraordinaria y lo lleva a una visión pragmática de la historia. Por eso la visión es utopística o la lectura utopística de Maquiavelo no me convencen. Maquiavelo piensa que finalmente, de acuerdo con esa autonomía del hombre, de su esfera política, de todo destino de tipo metafísico, eso hace que la historia está hecha de errores y correcciones, errores y correcciones. Uno se equivoca y aprende o no aprende. Y también cuando aprende, el príncipe puede crear un orden. Este orden puede ser un orden, para utilizar sus palabras, basado en la virtud, pero este orden no es eterno. No existe la tierra prometida. No existe la tierra prometida. También el orden más perfecto está destinado a caducar. Es caduco, terminará, cambiará. Y por lo tanto la historia del hombre es una historia de caducidad y aprendizaje. A mí esto me gusta especialmente porque yo no tengo muchas expectativas en la historia del hombre, sino que el hombre aprenda por lo menos a evitar las utopías redentivas, porque, como ya lo dije, en nombre de las utopías redentivas cualquier medio es justificado. Y en ese sentido diría que
Maquiavelo es muy moderno. Este es el aspecto más moderno. Tan moderno, ojo, y es la última cosa que yo compraría en el supermercado de Maquiavelo, tan moderno, que Maquiavelo acepta el conflicto. Ojo, que no es nosotros hoy en el pensamiento liberal, en la tradición de pensamiento liberal que se remonta a los grandes pensadores contractualistas del siglo XVIII, no sé, a los Locke, a Montesquieu, estamos acostumbrados que el conflicto forma parte de la vida y el conflicto político forma parte de la vida política y no es un mal que hay que reglamentarlo, que hay que institucionalizarlo, pero convivir con él. Pero Maquiavelo es hijo de una civilización basada en una idea armónica, orgánica del mundo. Es la idea que todo tiene su función y todo está conectado con todas las otras cosas. El conflicto es mal, el conflicto es patología. Hay que buscar la unanimidad orgánica donde cada uno tiene su lugar y su función. Su aceptación del conflicto, claro, no es que sea muy desarrollada en su trabajo, todo lo que queremos, pero me parece extraordinariamente moderna y muy actual, especialmente, eso lo tiro ahí, no lo voy a desarrollar, en aquellos sistemas políticos, en aquellos países que por su historia política y religiosa, y estoy pensando especialmente en los países latinoamericanos, en aquellos países que por su historia política y religiosa tienen una tasa, llamámoslo así, no se puede medir, pero la llamo así, una tasa de secularización política muy baja, donde la política se sigue interpretando y viviendo muchas veces como una prolongación de la religión. Bueno, especialmente en países con este historial, este pensamiento, esta visión de la política de Maquiavelo creo que siga teniendo cierta actualidad. Y finalmente lo que no compraría en el supermercado de Maquiavelo. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención leyendo a Maquiavelo. Nosotros sabemos bien, a través de los estudios históricos, que la época en que vivió Maquiavelo es una época de extraordinaria transformación social, económica, de las costumbres. Es una época de nacimiento de la moderna burguesía. Es el nacimiento de la economía capitalista después de la larga época, es así, de tipo mesiánico, milenarista, medieval, donde la prosperidad era vista como pecado, el comercio era visto como mal, y no, en cambio la época de Maquiavelo es una época de despertar. Los comerciantes florentinos se inventan instrumentos de pagos para comerciar con todo el mundo y al mismo tiempo para darle vuelta a los dogmas de la Iglesia Católica que impedirían las transacciones de tipo comercial o financiera. O sea, es un mundo que está cambiando y están haciendo un mundo nuevo. De esto no hay rasgo en la obra de Maquiavelo. Maquiavelo está más mirando los clásicos. A Maquiavelo esto no lo ve, parece no importarle. Y sin embargo, este cambio de costumbre, ese cambio de costumbres económicas, esta prosperidad, el nacimiento de una nueva clase social que está vinculada al burgo, a la ciudad, o sea, a la burguesía, en realidad es la base sobre que se asientan los valores de autonomía de la política y de secularización de la política que están defendidos por Maquiavelo. O sea que le falta una parte del dibujo, una parte muy relevante del dibujo. Esta parte no la compraría de Maquiavelo porque sin duda en esto Maquiavelo es un hombre que no supo interpretar plenamente su tiempo, pero ¿quién interpreta plenamente su tiempo? Así que esta es mi reflexión. Muchas gracias. Agradecemos personalmente, creo, a nombre de todos los presentes, de manera a distancia y físicamente, la disertación del profesor Sanatta, y estoy seguro que la conocida cortesía y tolerancia del profesor doctor Fernández
me permitirá hacer una pequeña alteración al programa, así como lo habíamos diseñado. Por supuesto que sí. Ya que llegó el profesor doctor Braiar Poccardo, que se liberó rápidamente, milagrosamente de su empeño, así que siendo profesor de Derecho, de la Facultad de Derecho, ¿no? Le pasaría la palabra además con la ventaja, sobre todo nosotros, que escuchó ya la conferencia del profesor Zanata. Así que unos minutos, si el doctor Fernández se me permite, ¿no? Si daría la palabra al doctor Braiar Poccardo, ¿sí? Bueno, gracias, doctor Perversi. No, nada más que el privilegio de haber escuchado esta disertación. Cuando uno cree que ha leído mucho sobre Maquiavelo, encuentra que sigue siendo una fuente inagotable para razonar, para meditar, para pensar y para analizar. Así que, sobre todo, dos cuestiones que me llamaron particularmente la atención o que me generaron especial interés. El tema del libre albedrío y el tema de la realidad política de los países latinoamericanos, que todavía estamos en lo que yo llamaría una transición avanzada, pero que tenemos mucho que reflexionar y mucho que aprender, y sin duda Maquiavelo constituye una fuente de aportes sumamente valiosa. Así que muchas gracias por haber emprendido esta invitación, esta maravillosa conferencia que acabamos de escuchar, y nada más que eso. Gracias. Gracias a usted. Y bueno, cedemos la palabra al rector, al director del campus de Buenos Aires de la Universidad de Bologna, cuya propuesta un poquito será el objeto, el movimiento que intentaremos crear alrededor de su propuesta en las próximas semanas, en los próximos meses para la sociedad colentina. Profesor. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctor Perversi. En tanto, le agradezco muchísimo, estoy muy feliz de participar en este encuentro, y fundamentalmente agradezco al profesor Loris Zanata por la maravillosa conferencia que nos ha dedicado. Tengo algunas preguntas, pero se las voy a hacer después en una sede separada. Pero tengo que decir de que verdaderamente deja mucha, ¿cómo puedo decir? Muchas ideas subyacentes para continuar la discusión. Y bueno, nos ha mostrado este aspecto tan universal de Maquiavelo, que ha sido interpretado a lo largo de los siglos en uno y otro sentido, siempre, sobre todo después de esta conferencia, mostrando estas contraposiciones que prácticamente habría que ir a preguntarle a Maquiavelo qué fue lo que verdaderamente pensaba cuando escribió estas cosas. Bueno, mi interés en este momento, para cerrar esta conferencia, además de agradecer al resto de los participantes, recordar nuestra colaboración de años con la Universidad del Nordeste. He tenido la ocasión también de comunicarme por un correo electrónico con el arquitecto Tripaldi, y espero que en el futuro podamos profundizar esta colaboración. Dos palabras acerca de la Universidad de Bolonia. Si me permiten, voy a condividir. No puedo hacer la condivisión de la pantalla. Bueno, no es un problema. Quería hacer una presentación sobre... Doctor, scusa, la signora Kelly che aveva il host in questo momento
per l'Università di Bologna. Non so se riesce a sentirmi. Acércate. Sí, si puedo hacer la condivisión de la pantalla. Certo, buongiorno a tutti. Sì. La signora Katie in questo momento ha il host per l'Università di Bologna. Ah, Katy. Katy. Katy, ¿es posible hacer una condivisión de la pantalla? Bueno, si no hay ningún problema, voy adelante así directamente como había preparado. Una cosa que tengo que decir de la Universidad de Bolonia, en tanto de la universidad en general, la Bolonia italiana, es que se ofrecen más de 200 carreras universitarias. Como algunos de ustedes sabrán, la universidad más antigua del mundo occidental y data, digamos así, la creación, ahora no, por cuestiones de tiempo no me voy a referir a esta cuestión, pero del año 1088. O sea que tiene más de 900 años de antigüedad, más de 930 años en particular. Es históricamente la primera universidad italiana que se constituye con un multicampus en el año 1989 y datos del 2020 tiene casi 90.000 estudiantes, alrededor de 30.000 profesores, 5 escuelas y 32 departamentos. Las escuelas en realidad reemplazan a las facultades en el orden universitario italiano más reciente han desaparecido y tanto la docencia como la investigación está directamente a cargo de los departamentos. Desde hace más de 900 años, Bolonia es la ciudad de los estudiantes. Ustedes piensen que de estos 90.000 estudiantes, alrededor de 6.000 son extranjeros. Muchos de ellos, por supuesto, no en esos números tan enormes, provienen también de Latinoamérica y en particular de la Argentina. Hay 97 carreras de laurea magistrale o internacionales, y de esas 97, 80 son en idioma inglés. Bueno, así que para estudiar en la Universidad de Bolonia, para algunas carreras hay que conocer el italiano, pero si uno conoce el idioma inglés, puede participar a muchas de esas carreras. Bueno, la ciudad de Bolonia es una ciudad muy acogedora, con una estructura muy particular, tiene una estructura medieval en el centro de la ciudad y tiene toda una red de pórticos que son un importante patrimonio cultural para la ciudad y constituyen su símbolo junto con las dos torres que habrán ustedes oído mencionar que caracterizan la ciudad de Bolonia.
Se encuentra en una región industrial, en un breve radio de 70 a 80 kilómetros de diámetro. Nosotros podemos encontrar firmas como Lamborghini, Ferrari, Maserati, Ducati, Parmalat, Barilla, Datalogic, Sirio, Ferragamo, y muchas empresas de alta tecnología y de segmentos de alta gama en los sectores mecánico, alimentario, diseño, deporte y moda. Lux, Net-a-Porter, Centergross, La Perla, Furla, Zanotti, Alberta Ferretti, Gucci, Max Mara, Twinset, Liu Zhou, Piquadro, Intersport, Teddy. Ustedes imaginan que con este tipo de red industrial en las proximidades hay una enorme relación entre la universidad y el tejido productivo de la región. Algunos datos sobre la universidad. Bueno, ya mencioné de la fundación en el 1088. En el 1988, o sea, cuando la universidad cumple los 900 años, se gesta y se promueve la firma de una Carta Magna de las Universidades, promovida por la Universidad de Bolonia en ocasión de este 9º aniversario, a la que adhieren muchísimas universidades del mundo, y hay algunas universidades argentinas que han adherido, reconociendo valores que son fundamentales de la educación, y uno de estos valores es la independencia de la educación de lo que puede llegar a ser, digamos así, la política del Estado. Es decir, ustedes saben de que hay una cuestión así muy importante a la cual se da mucho valor en la universidad, y es la independencia del conocimiento, la autonomía para poder elegir las propias finalidades de investigación, y el hecho de no excluir ninguna parte del conocimiento por, digamos así, influencias externas. Y eso, bueno, es reconocido como un valor fundamental al que adhieren universidades de todo el mundo. En el 1998 viene inaugurada la sede de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires. En esa ocasión se empieza a ofrecer el curso, el máster en Relaciones Internacionales, Europa, América Latina, que es un curso que haya ofrecido más de 20 ediciones, y del cual ustedes han sentido hoy la presentación del profesor Loris Zanata, que es el director de este máster, que diría que es el máster que más nos representa, también porque ha sido presente en todas, digamos así, en todos los años en los cuales estamos presentes en Argentina. Otra cosa que quería mencionar es que en el 1999, justo un año después de la fundación de nuestra sede en Buenos Aires, se hace la Declaración de Bolonia, que crea un espacio universitario europeo común. Es lo que después se llamará el proceso de Bolonia, y que ha dado origen a toda una serie de mecanismos de condivisión de
de los cursos, de las carreras y de los programas internacionales, promoviendo sobre todo el intercambio de estudiantes, para lo cual hay que dar toda una serie de crear toda una serie de condiciones para que exista transparencia en los sistemas de educación y para que se pueda comparar también la calidad entre sistemas distintos. Ustedes imagínense de que para esto ha sido necesario llevar a convergencia los sistemas de educación de 48 países en Europa. Y eso, bueno, ha creado, obviamente, toda una serie de problemáticas iniciales de transformación, pero que ha dado grandísimos frutos, porque a raíz de ello ha sido creado, por ejemplo, el proyecto de intercambio Erasmus, que después, a lo largo de los años, ha evolucionado en otros proyectos, pero que se mantiene como el proyecto más exitoso y con digamos así, un éxito más compartido por todos los países que han obtenido el beneficio, digamos así, de estos intercambios. Otra cosa que quería decir: a partir del 2012 nosotros hemos realizado una nueva estructura organizativa. En realidad ha sido iniciada en el 2012 y está siendo finalizada en estos últimos meses, donde nuestra sede, que inicialmente tenía una configuración de autonomía y se configuraba como una universidad privada en Argentina, en este momento está más cerca de ser lo que es realmente, es decir, un apéndice de la Universidad de Bolonia italiana, que, como ustedes sabrán, es una universidad pública en Italia y es una de las más importantes universidades también en este país. Nosotros en nuestra nueva organización otorgamos títulos italianos con créditos reconocidos en la Unión Europea en nuestra sede de Buenos Aires. Y tenemos un cuerpo docente integrado por prestigiosos docentes europeos y latinoamericanos. Quiero recordar solamente que nuestra sede en Buenos Aires ha sido la primera sede en el exterior de una universidad italiana, o sea que la Universidad de Bolonia ha sido pionera en este aspecto. Hoy ya no lo es más, no somos más una única sede en el exterior, porque ya hasta nuestra Universidad de Bolonia posee sedes también en New York y en Shanghái, aparte de Buenos Aires, pero como tantas otras universidades italianas que en los últimos años han visto, digamos así, los beneficios que puede conceder estas condiciones de movilidad. Yo a esto me quiero referir para cerrar esta presentación, sobre todo haciendo una reflexión sobre lo que son las ventajas de la movilidad para el aprendizaje. En tanto, una primera, como puede decir, un punto esencial que aparece inmediatamente es que uno crea una red internacional de contacto con alumnos y profesores de otras partes del mundo. Y a través de esta movilidad no solo se encuentran
las personas del país donde uno va en el momento de transferirse, sino que encuentra también otros colegas, estudiantes o profesores que provienen de otras regiones del mundo. Y todo esta red de contactos es muy enriquecedora desde el punto de vista académico. Quiero hacer una reflexión también sobre, digamos así, el porqué de esta movilidad. Digamos así, el objetivo o uno de los objetivos es el de prepararse para la inserción en el mercado de trabajo, como todos los estudiantes que van a realizar una experiencia académica en una universidad. Pero uno tiene que pensar de que la experiencia de trabajo hay que pensarla hoy en día en el mercado global. Entonces, para estar preparado para enfrentarse al mercado global, ¿qué cosa mejor que no participar en ese mercado global también de la oferta académica? Y tener la posibilidad de formarse y ver realidades que muchas veces dentro de la aislación en la que uno puede vivir, digamos así, en su pequeño mundo, le pueden abrir enormemente la perspectiva y ampliarle enormemente la capacidad de juzgar y de valorar el propio trabajo en relación también con otras realidades que son muy distintas de las realidades locales. Nosotros ofrecemos a todos nuestros estudiantes la posibilidad de participar en programas internacionales de intercambio, es decir, aparte de tener una condivisión de espacio y de momentos con otros estudiantes, tanto italianos como latinoamericanos, en nuestra sede. Todos nuestros cursos ofrecen la posibilidad de proseguir estudios, en particular en el caso de los cursos de grado, proseguir estudios en programas internacionales de intercambio. Y algo que es obvio, después de una experiencia internacional, se adquieren seguramente nuevas competencias lingüísticas de nivel avanzado. Bueno, yo no quiero desbordar el tiempo que me ha sido acordado y finalizaría mi presentación invitándolos a todos ustedes a leer con detenimiento la nuestra oferta educativa. Nosotros proponemos cursos de grado en Buenos Aires, con primer año en Buenos Aires, 3 cursos, Business and Economics, y que es del área de economía, y 2 cursos en el área de ciencias políticas, que son ciencias internacionales y diplomáticas, y ciencias políticas sociales e internacionales. O sea, estos 2 cursos son, como todos los cursos de grado que nosotros ofrecemos, son parte de la oferta educativa de la Universidad de Bolonia en Italia, que tiene una delegación separada para el primer año en Buenos Aires. O sea que son cursos que se hace el primer año en Buenos Aires y después, desde el segundo año en adelante, se continúa estudiando en Italia y con la posibilidad después de hacer los intercambios que mencionaba antes. Y otra cosa que quería mencionar son nuestros cursos de posgrado. Uno lo ya
mencionado precedentemente, el máster en Relaciones Internacionales Europa-América Latina, donde, por ejemplo, las prácticas profesionales se pueden hacer en las Naciones Unidas, en el Senado y Diputados del Parlamento italiano, en institutos de investigación sobre las poblaciones y las políticas sociales, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la Fundación EULAC, en la Cámara de Comercio de Turín, en representaciones diplomáticas de la FAO, en la Corte Europea de Luxemburgo. Es decir, nosotros conseguimos a nuestros estudiantes la posibilidad de realizar las pasantías en estos lugares prestigiosos a nivel internacional. Otra oferta de posgrado interesante, que es el máster en segundo nivel en Políticas y Gestión de Servicios de Salud, Europa-América Latina, que también es organizado, en este caso, con la participación, la subvención de la región Emilia-Romagna, y está dedicado a personas que se encuentran, digamos así, en el área de gestión, gerentes encargados de organizaciones sanitarias y que están ya prestando servicio en el área sanitaria y que tienen una posibilidad de confrontar los propios sistemas sanitarios locales en Argentina o en Latinoamérica con el sistema sanitario de la región Emilia-Romagna, que es uno de los más adelantados de Italia. Última cosa, estamos preparando un máster en Business Management in Europe and Latin America para el próximo año académico, y publicaremos próximamente los detalles de este máster. Bueno, concluyo con un agradecimiento a los organizadores y a la extraordinaria participación del profesor Loris Sanata. No sé si Giancarlo tiene que decir algo. Ahora sí. Ahora, no, le comentaba que se interrumpió un momento su saludo final en el momento en el cual hablaba de la participación. Si lo quiere completar, después no termina. Sí. Bueno, cómo no, cómo no. No, quería agradecer sobre todo la organización que nos ha ofrecido la Sociedad Dante Alighieri de Corrientes, en particular a través del presidente, doctor Perversi, con el cual tengo un gran placer de colaborar y espero que en el futuro podamos profundizar nuestra colaboración. Agradezco también los distinguidos participantes que han intervenido y en particular el profesor Loris Sanata con su esclarecedora conferencia sobre Maquiavelo. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a todos los que han participado. Muchas gracias a los que han querido
ayudarnos, ¿no? Darnos una mano, sostenernos en la organización de este momento que es absolutamente novedoso para las actividades de la Dante Alighieri. Y saludo a todos los presentes, a Pedro Bayarpocar, a Pablo Micheli, por supuesto al profesor director Fernández Inviti y de manera muy particular al profesor Sanazza, cuya gratificante y profundizadora comentario sobre los aspectos de Machiavelli nos ha ayudado a abrir un poquito más nuestro conocimiento del personaje, de su estructura, ¿no? Ahora, saludo a todos con la esperanza de que este sea el momento inicial de cómo que sea el profesor Fernández, el director Fernández, de una colaboración más amplia, más extendida en el tiempo y que la misma tenga un sentido práctico, concreto, que genere beneficio recíproco para la sociedad correntina, los estudiantes correntinos, las instituciones correntinas y la Universidad de Bologna, que tanta sensibilidad ha demostrado en estas circunstancias. Así que gracias a todos y hasta el próximo encuentro, que espero sea muy rápidamente organizado. Muchas gracias y que tengan un buen día a todos.